Os hablaré en este vídeo breve de este libro que veis en pantalla, que se llama Corriendo entre líneas. Es un libro que se publicó en 2017 a cargo de la editorial Libros de Madrid. Se publicó tanto en papel como en formato digital. Posteriormente también se haría una versión digital 3 años más tarde, en 2020, para Amazon en exclusiva, de la que hablaré a continuación. No se trata de un libro que se pueda escribir fácilmente a un género concreto. Si hubiera que escribirlo, yo me decantaría por el ensayo, aunque tampoco sería ensayo técnicamente hablando, porque de alguna manera está basado en experiencias reales. Por lo tanto, hay que eliminar la ficción, o en líneas generales hay que eliminar la ficción, aunque es obvio que cuando escribes historias que has vivido, casi siempre hay una parte de imaginación en las mismas, ¿no? Obviamente, ¿no? O a lo mejor es posible que el recuerdo no sea tan nítido y que sea tu propia impronta como escritor la que vaya creando la historia. Pero bueno, básicamente sí está circunscrito a la realidad del día a día de un corredor, como en mi caso, aficionado, que va detallando a través de estas páginas pues muchas vivencias, ¿no? El libro está distribuido a lo largo de 13 capítulos, que tiene una estructura temática. Ahora hablaremos un poco de los capítulos, pero que es importante que se sepa que toma su base de los distintos blogs que he ido administrando desde el año 2005, creo recordar finales de 2005-2006, cuando empezó un poco la vorágine de los blogs, antes de que existiera el mundo de las redes sociales, que ya lo inunda todo. Los blogs fueron muy importantes pues para todo aquel que se acercaba a conocer una disciplina, alguna afición, y eso hizo que los blogs que yo administré, que fueron un total de 3 a lo largo de los últimos años, y de hecho aún sigo administrando uno, se acercara gente de corredores, básicamente porque mi blog no era solamente para corredores, sino hablaba de todo, ¿no? Como sigo haciendo, ¿no? Si me gustaba una película la comentaba, algún libro, algún hecho, alguna reflexión, pero sí había de cada 3 entradas, pues una, dos si eran de correr. Lo que pasa que a mí el tema de correr me ha gustado siempre desde una manera muy particular. Siempre me he alejado mucho de cuestiones técnicas. De hecho, en este libro cuestiones técnicas pues son muy pocas las que trata, ¿no? Es inevitable hablar de algo porque lógicamente cuando preparas un maratón, cuando preparas una subida al veleta, que son carreras muy duras, pues tienes que tener un entrenamiento específico, tienes que tener en la agenda pues algún régimen alimenticio concreto, también tienes que tener en cuenta lo que es la flexibilidad, el reforzamiento de la musculatura del tren inferior, así como lo que es la elongación de las partes que más, digamos, que más sufren, ¿no? cuando se corre, que son las piernas y los pies, básicamente. Por lo demás, se puede perfectamente integrar el libro en la vertiente, digamos, literaria, de quien cuenta una historia y la cuenta un poco, pues, como se puede escribir un relato corto, ¿no? Por ejemplo, porque la estructura de las historias son muy similares a los relatos cortos, ¿no? Si he corrido una media maratón, por ejemplo, la de Córdoba o la de Granada, o he corrido un maratón como es en Madrid, pues lo he contado en mi blog. Y luego, pues, esas historias las he revisado de una manera muy profunda, porque no es lo mismo escribir para un blog que para un libro. Y las he ido corrigiendo hasta el punto de que han formado parte de este libro, ¿no? Este libro cuenta con la particularidad de tener ilustraciones a cargo de Andrés Ortega, que es un gran ilustrador granadino, que tuvo la gentileza de colaborar conmigo, eh, dibujando en cada capítulo una ilustración que tuviera relación con el capítulo. Por ejemplo, en este capítulo tercero, dedicado al correo y la climatología, pues vemos como Andrés, un poco pues comentando conmigo, un poco de su propia imaginación, a veces mandándole fotos, pues hizo un dibujo que explica muy bien, muy gráficamente, de qué va el capítulo, ¿no? Se ve a un corredor corriendo bajo la lluvia, ¿no?
además con ese estilo que tiene Andrés de dibujo manga, pues la verdad que hizo un efecto muy bueno y fue muy celebrado por los lectores. Cada capítulo, ya digo, tiene un dibujo de Andrés, ¿eh? Y siempre pues la imaginación ha sido un elemento fundamental. Por ejemplo, en este, dedicado a la nutrición, pues Andrés, como logo de la camiseta del corredor, ¿eh? Del avatar, pues ha puesto corriendo entre líneas. El corredor pues está imaginándose alimentos que puede y que no puede comer, ¿no? Pues es fundamental que un ilustrador pues conecte con el libro como conectó Andrés, ¿no? En cuanto a los capítulos, como ya he comentado, son 13 los capítulos que integran este libro. Hay de muy distinto tipo. Por ejemplo, la nutrición, como hemos dicho, tiene un capítulo, el correr la climatología, como también hemos comentado. El maratón tiene un capítulo específico. Hay un capítulo específico para las lesiones, lamentablemente pues forman parte del mundo del corredor. Hay un capítulo específico para la subida Granada Pico Veleta, en la cual incluyo también una colaboración para el Diario Ideal de Granada, que me fue pedida con ocasión de esta carrera durísima, ¿no? Hay que decir, ¿no? Son en total unas 300 páginas y cuenta con unas 90 notas aproximadamente. La versión digital, que es una versión expresamente hecha para Amazon, se hizo 3 años más tarde, parte de la base de este libro. De hecho, la portada es muy similar, si la vemos, no es exactamente la misma, porque esta portada pertenecía a la editorial que publicó el libro, pero una vez que recuperó los derechos editoriales, pues se hizo una portada muy parecida, ¿eh? Y la filosofía es la misma, o sea, prácticamente el libro es el mismo, lo único que incluye alguna historia más que sucedió después de la publicación del libro, que me parecía interesante que apareciera. No lleva las notas, porque las notas se llevan mal con el formato digital, es bastante engorroso, y tampoco lleva los dibujos de Andrés, ¿no? Por lo demás, pues todo es exactamente lo mismo. La idea era que el libro no se perdiera, porque el formato papel, digamos que no es fácil encontrarlo ya, porque después de cancelar los derechos editoriales, con Editorial Libros, pues no se publicó ninguna edición más. Y si queda algún ejemplar, puede ser que quede en alguna librería, que yo me conste no lo sé. Vamos, en Granada había varios, pero se agotaron y es posible que quede en alguna librería, pero que no estoy seguro, ¿no? Entonces la idea era que el libro siguiera existiendo, aunque sea en formato digital. No es descartable que algún día aparezca en papel. De hecho, algún lector ya me lo ha comentado, si aparecería en papel. Es posible que sí, ¿no? Que aparezca algún día en papel, porque hoy día la posibilidad de publicar este mismo libro en papel en la misma plataforma de Amazon es bastante fácil, ¿no? Es muy fácil. De manera que sería, bueno, pues trasladarla a papel, o tampoco se descarta que pueda ser publicado por una editorial, ¿no? Por lo pronto, lo importante es que el libro no se pierda, está en formato Kindle y se puede descargar fácilmente en Amazon. Formato Kindle que además se puede, no hay que tener el dispositivo Kindle, ¿no? Amazon ofrece la app para poder, digamos, cargarla o bajarla en cualquier dispositivo. Por lo tanto, si tenéis interés en leer este libro, la posibilidad de leerlo en digital es inmediata, ¿no? Y vais a encontrar el mismo libro. Lo único que ya digo, no lleva las notas, que las notas eran explicativas. Lo que he hecho en el libro digital, las notas más importantes y más importantes del libro es integrarlas en el mismo texto, ¿no? Por aquello de que las notas se llevan más con el formato digital, es un engorro a la hora de consultarlas y tal, ¿no? Por lo demás, exactamente lo mismo. Pues nada, esta era la idea que quería dar sobre este libro, ¿eh? Que espero que os parezca interesante, y si tenéis alguna cuestión, pues ya sabéis que me la podéis consultar directamente a través de los enlaces que ponga abajo, eh, o bien a través de las redes sociales.
Decir que la gente que lo ha leído, que hay un nutrido grupo de lectores que ya lo ha leído porque lleva bastantes años en el mercado, tanto en papel como en digital, pues bueno, el corredor, pues por lo general se ha felicitado de que exista un libro de estas características y el no corredor, pues también le ha parecido menos, ¿no? Incluso en muchos casos, pues me han comentado que leyéndolo, pues se motiva uno para correr. No hay que ser estrictamente corredor para leerlo, porque es un libro que incluye la geografía, incluye la historia, incluye la reflexión, habla de otros libros, habla de música, habla de cine, en fin. Es un poco como yo he visto siempre el mundo del corredor, no estrictamente como un mundo dedicado a correr en sí. El correr tiene muchas aristas, muchas variables, ¿no? Y es lo que yo he querido un poco ver, hacer en este libro, que se vea que el corredor no solamente corre, por lo menos no en mi caso, sino que a través de correr pues despliega una serie de, de elementos que, bueno, que de alguna manera hacen que el correr sea un tema mucho más apasionante de lo que ya habitualmente lo es. Pues nada, amigos, esto es todo lo que quería contaros sobre este libro y que espero que os parezca interesante tanto el vídeo como el libro si algún día tenéis curiosidad por leerlo.